Esta es la primera entrega de una serie que vamos a dedicar al estudio de la apertura española o Ruy López. Esta apertura, que actualmente se utiliza a alto nivel y tiene un sitio obligado en todos los campeonatos del mundo, es, es bastante complicada y tiene como primeras jugadas estas, 4-5, caballo F3, caballo F6 y ese alfil a B5. La idea fundamental es presionar a largo plazo sobre el peón de E5, porque siempre estaremos amagando alfil por caballo y caballo por peón, que se puede hacer si tenemos buenas condiciones, obviamente. Y luego, la segunda idea es formar un centro firme y ganar espacio, con ese C3 y ese D4. Eso siempre está ahí latente, y es lo que tenemos que utilizar en la mayoría de los casos. Frente a esto, las negras van a poner sus planes, y cada plan es tan complejo que puede dedicarse un libro completo a cada una de esas variantes. Comentar que hay otra apertura muy parecida que se llama italiana, apertura italiana, gioco piano. Entonces tenemos ese alfil B5 de la española y tenemos ese alfil C4 de la italiana. Parecen muy similares, pero sin embargo cambia de la noche al día porque la apertura italiana es una apertura muy táctica, basada sobre todo en esa presión sobre F7. Comentar que, por ejemplo, en esta línea, que vamos a ver rápidamente, si las negras conocen bien la teoría, esto no da nada. Por ejemplo, si aquí hacen alfil por caballo, peón por, y en vez de ese caballo por ejemplo, tenemos ese D5, a no ser que las blancas pues se metan en lo que se llama el ataque Moller, antes, antes de comerse ese alfil amenazar aquí, este sería el ataque Moller, que se puede ver en muchos sitios, pero también si el negro conoce la teoría, tampoco da nada. Vamos a enumerar ahora las variantes principales que tiene la española. Vamos a ver que son un montón. La primera es caballo F6, que es la defensa berlinesa, que estuvo de moda a principios del siglo XX, luego se dejó de utilizar y vuelve ahora a utilizarse. Es bastante tablífera. La idea es que después del enroque, ese caballo por peón de 4, caballo de 6, tocando el alfil. Esa luego es la primera que analizaremos en profundidad, con lo cual no vendrá. La siguiente que quiero simplemente comentar y dejar planteada es F5, que se llama Gambito Jainis. Esa arma favorita de los jugadores tácticos. Una respuesta que podemos hacer sólida es simplemente D3. Tenemos también la variante Cordel. El problema de este alfil queda expuesto a nuestro plan, el querido C3-D4, con idea de quedarnos el centro. Más que vamos a ver es esta, la defensa Cocio. La idea es fianchetar el alfil, este alfil, haciendo evidentemente G6, y el blanco debe jugar como de costumbre, su enroque. Si hacen A6 las negras, tiramos hacia alfil A4, y luego nuestro querido plan C3 y D4, con idea de ganar espacio en el centro y quedarnos con un centro sólido. Más tenemos aquí esta, la defensa Bird. Una respuesta sólida es simplemente caballo por D4, E por D4, nos enrocamos, alfil C5, D3, si hacen C6 pues nosotros alfil C4, D5, peón por, jaque, cambiamos, caballo D2 y las blancas quedan bien. Las blancas quedan bien y ahora jugar al ajedrez. Más veremos es esa D6, que es muy típico, yo lo he visto muchas veces, se llama defensa Steinitz. Es una jugada pasiva, el problema que tiene es que ese alfil de casillas negras queda encerrado en su cadena de peones. Entonces, al ser una jugada pasiva, podemos jugar en directo D4, sin más preparaciones. El blanco va a conseguir ventaja en el centro, se puede seguir peón por, dama por, no se puede tomar la dama por el caballo clavado, alfil, alfil por alfil, caballo C6, caballo F6, bueno, y las blancas quedan ahí con una ligerita en el centro y a jugar. Más.
tenemos el A6 y simplemente tiramos hacia atrás nuestro alfil A4. Empecemos por estudiar en profundidad la línea de la berlinesa. Tenemos las primeras jugadas que ya conocemos de sobra. Caballo F6, aquí empieza la berlinesa. Enroque, bueno, antes de seguir, comentar que no cambia si el negro hace A6, alfil A4 y caballo F6, es igual. Nos enrocamos sin miedo a que nos coman el peón de E4, si nos lo comen. Nosotros D4. D4 es la jugada mágica que va a contrarrestar ese caballo por peón. Comentar que si analizamos con un módulo como por ejemplo el Ripka, aquí el D4 no lo ve, lo que ve es torre E1, pero veremos que es mucho mejor D4. Por ahora tenemos caballo F6, enroque. Y caballo por E4. Sin miedo las negras se comen ese peón que está un poco envenenado, pero hacemos D4. Y aquí las negras hacen una jugada un poco antinatural, caballo D6. Claro, porque el caballo D6, aunque es antinatural, toca el alfil de B5. Entonces, lo que hacemos es cambiar ese alfil, el caballo por C6, peón por, caballo F5, cambiamos damas, quitamos el enroque, pero bueno, ya enroque sin damas, pues ya no es tan peligroso. Caballo C3, alfil D7, B3, bien. Esta jugada es importantísima. Ese B3 que hacemos aquí proviene de una idea de una partida muy famosa que luego vamos a ver. Es una partida que hay que conocerse y con los planes implícitos que conlleva. B3, H6, alfil B2, rey C8 para quitarse de la columna abierta y torre A D1. Bueno, comentar aquí los planes. Como vemos, tenemos un peón avanzado. Tenemos un peón avanzado y tenemos mayoría de peones en el ala del rey. Y luego igualdad de peones, entre comillas, porque están doblados, en el ala de la dama. El plan blanco consiste en valorizar esa mayoría de peones en el ala del rey. Esa va a ser la partida. Avanzar esos peones e intentar crear un peón pasado. Mientras que el negro tendrá que contrarrestar ese plan y activar su ala de la dama. Además, conectar las torres. Esa torre vemos esa torre en A8 que está bloqueada. Pues bueno, activarlo. Comentar que este plan del alfil aquí con este fianchetado es muy importante. Hay una partida de tarras que es la que comento, que es básica conocerla porque nos da todas esas ideas. Esto se ha descubierto que es lo mejor para la blanca sin lugar a dudas, porque ese alfil está bien protegido, va a proteger el avance de la mayoría de peones en el ala del rey y es el plan típico en todas las líneas que se asemejan a este esquema. Dentro de la defensa berlinesa vamos a estudiar algunas de las variantes importantes. Esta variante principal se llama variante Río de Janeiro, como comentaba. Entonces, aquí hemos dicho que caballo F6 es la línea principal, pero ¿qué pasa si A6? Bueno, va a cambiar muy poco, de hecho es peor para las negras, porque el alfil no va a quedar a tiro del caballo cuando salte a D6. Alfil A4, caballo F6, nos enrocamos, si caballo por la jugada mágica, D4, eso es lo que hay que recordar. Bien, ¿qué pasa si la línea principal, caballo F6, se enrocan y en vez de ese caballo por E4, pues hacen alfil E7? Bueno, pues nosotros torre E1. La torre, ese es el sitio natural de la torre en la española, defendiendo el peón de E4. D6 entraríamos en la variante Steinitz. Entonces, en directo D4, porque D6 ya hemos comentado que es una jugada pasiva porque encierra el alfil de casillas negras de las negras. Entonces D4 ya es válido totalmente, sin C3. Peón por peón, caballo por peón, alfil D7, alfil por, peón por, caballo C3, y ahora ya sabemos que el plan es
SB3, fianchettar el alfil en B2, y entonces eso hace además que la columna de B no valga nada para la torre, la columna semiabierta, la torre negra cuando se ponga en B8 no va a sacar partido. Bien, otras variantes, cuando estamos en la posición caballo por peón, sabemos la jugada mágica D4, y aquí caballo D6, este salto es importante. Pero ¿qué pasa aquí si alfil E7? Pues veremos, dama E2, importante, el caballo salta a su sitio, que es un poco antinatural, pero toca el alfil, alfil por, come con D, normalmente aquí se come con D, con el peón de D, porque así abre la diagonal del alfil, abre la columna de la dama y queda más abierta la posición. Peón por peón, caballo F5 y torre D1, con ventaja blanca. En esta variante de Río de Janeiro vamos a ver dos líneas importantes a conocer también. Estamos en el enroque, nuestro caballo por, aquí la jugada mágica de 4 y la línea principal de la variante de Río de Janeiro es caballo de 6 tocando el alfil, ahora sería alfil por caballo, etcétera. Pero ¿qué pasa si hacen esta jugada? Peón por peón, E por D4, que es mala. Vamos a ver cómo se ve. Lo primero, torre E1, porque está clavando al caballo y está atacando al rey por rayos X. Y aquí hay dos líneas importantes que deben conocer las negras, o D5 o F5, sujetando el caballo. Entonces lo primero es caballo por, tocando ese caballo y presionándolo porque está clavado el de C6. Alfil D6, caballo por, pero aquí tienen un truco las negras que hay que conocer. Alfil por, bueno, se juega rey H1, pero ¿qué pasa si nos comemos el alfil? Jaque y tienen un jaque continuo. Entonces no nos podemos comer ese alfil. Al alfil por hacemos rey H1. Entonces dama H4, pero tenemos las blancas refutaron esta línea porque hay un torre por jaque, torre por caballo, peón por dama, importante también, dama de 8, porque hay que detenerlo a la dama, que está en una posición muy peligrosa. Dama por dama, obligatoriamente, caballo por dama, rey por alfil, recuperando material, C6, alfil C4, rey E7, y vemos que hay una torre negra por dos piezas, pero mejor juego blanco, y un peón de menos también las blancas. Vamos a ver la otra línea, en vez de D5, bien, estábamos aquí, y hemos dicho esta línea, peón por peón, torre E1, y aquí hemos visto antes D5, pero también puede ser F5. Bueno, pues aquí igual que antes, caballo por, dama por, C6 y aquí importante, F3. F3. Nos comen el alfil, pero nosotros comemos el caballo. La dama hace que dama de B6 intenta cambiar damas, pero primero una jugada intermedia, peón por peón dando jaque, rey F7, alfil E3, cambia damas, si no pierde un peón, E por D4, caballo C3, alfil por, y aquí hay que jugar dinámico porque tenemos ventaja dinámica con blancas. Torre 5, alfil por, caballo por, y la posición blanca tenemos que aprovechar que es mejor, pero hay que jugar dinámicamente.